Creo que ahí ya se empieza a ver, ¿cierto, muchachas? Bien, me confirma, porfis. Sí, Lore, ahí se ve Listo. bien. Sí, Muchísimas gracias, muchachas. Muchísimas gracias. Entonces, iniciemos en este tema tan precioso que el Señor ha venido hablando en nuestras vidas. Yo sé que Efesios ha sido un libro que nos ha sorprendido, que ha traído cosas extraordinarias a nuestra vida, que hemos sido muy edificadas, y que esa edificación que el Señor ha permitido a través de estos viernes, a través de su palabra y de este material de Efesios, también sea para crecimiento en nuestras vidas, que el Señor nos permita crecer, ¿cierto? Entonces voy a iniciar haciendo un poquito de recordadis de lo que hemos visto, la última clase que Anderson nos estuvo compartiendo de Efesios capítulo 4. Recuerden que ya estamos en el capítulo 4. Y para ello quisiera leer este versículo que es Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35, que dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. Y, y miren la importancia de lo que el Señor dice de por qué debemos amarnos, por qué debe haber ese amor entre nosotras y amarnos unos a otros, ¿cierto? Y mire, el Señor dice, como yo los he amado. Con ese mismo amor, con esa misma demostración de entrega y sacrificio con lo que yo los he amado, también ustedes ámense unos a otros. Que hemos aprendido que el amor de Dios es un amor sacrificial, y que con ese mismo amor que Dios nos ama y que Cristo nos ha amado, exactamente esa misma manera de amar debemos nosotros de amar a otros. Y dice la palabra del Señor: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. ¿No le parece importante que la palabra de Dios nos diga que la manera en la que nosotros vamos a ser conocidos va a ser a través de la forma en la que nosotros nos amamos? En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Entonces, qué importante es el amor que nos mostramos unos a otros. Y la semana antepasada, Anderson nos estuvo dándonos como un abrebocas de lo que era el capítulo 4 de Efesios, un capítulo muy hermoso, ¿cierto? Y Anderson estuvo hablando de esos deberes que empezamos a tener en Cristo, esos deberes. Y dice en el capítulo 4 iniciando, empezaba a hablar de que debemos de andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Y es increíble cuando Pablo habla en el libro de que debemos de andar conforme es digno a la vocación. Lo primero que habla, el primer listado que Pablo enfoca es el listado de los frutos del Espíritu. Y habla de humildad. Andéis como es digno de la vocación, en toda humildad, en mansedumbre, en soportar y en ser pacientes unos para con otros. Y termina el versículo diciendo, en amor. Que todos estos frutos se den en amor. Entonces antes nos estaba compartiendo un poquitico de lo que es esa unidad, lo que es la iglesia, una unidad. Y que hay cosas como hermanos y como iglesias y como cuerpo de Cristo que usted y yo tenemos en común si usted es hija de Dios, ¿cierto? Si usted hace parte de la iglesia, si usted hace parte del cuerpo de Cristo, si usted es una hija de Dios que ha sido redimida, que ha creído en el Señor Jesucristo, si usted ha puesto su confianza en Él, entonces ahí hay algo que tenemos en común usted y yo, que todas tenemos en común. Y Anderson nos hablaba de que nosotras todos tenemos un cuerpo, somos parte de un cuerpo. Y también tenemos entre nosotras un solo espíritu. O sea, tenemos un mismo Espíritu Santo.
No son diferentes Espíritus Santo, no, sino uno entre todas. Eso habla de esa unidad, de lo que tenemos en unidad en el Señor. También tenemos una misma esperanza. Tú y yo aguardamos la misma esperanza. Estamos confiadas en la misma esperanza. Esperamos lo mismo, en el sentido de que esperamos la venida del Señor, esperamos encontrarnos con Él. Añoramos y esperamos el día en que estos cuerpos van a ser redimidos y le veremos a Él cara a cara. Entonces tú y yo tenemos una misma esperanza. Pero también el texto hablaba, y Anderson nos compartía, de que tenemos un mismo Señor. Un Señor. No es que mi hermana tiene un Cristo que es Señor de ella, yo tengo otro Jesús que es Señor mío. No. Tenemos un único y mismo Señor. Significa que al Señor al que tú le sirves es el mismo al que yo le sirvo. El Cristo que tú amas es el mismo que yo amo. Tenemos un mismo Señor. Y también dice que tenemos una misma fe. Una fe. Y también nos habla de que tenemos, ¿cuántos bautizos? Un bautismo. Un mismo bautismo. ¿No les parece eso maravilloso? Todas tenemos el mismo bautismo. De pronto no nos bautizamos en la misma hora ni en el mismo lugar, pero el bautismo es uno. El significado del bautismo es uno. Y es el mismo para ustedes y es el mismo también, debe ser el mismo para mí. Y tenemos un Dios y Padre. ¿Cuántos Dios hay? Uno. Uno. Un mismo Dios y Padre. Entonces, como cuerpo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, hay cosas que a ti y a mí nos unen, porque poseemos todo esto en esa unidad como cuerpo de Cristo y como iglesia. Y lo que más me gustaba del capítulo 4 es el enfoque que Pablo habla de los frutos del Espíritu Santo. Y fíjense que primero los toca primero el fruto del Espíritu Santo. Y luego habla de esa unidad y de esas cosas que tú y yo tenemos en común. Entonces ahora vamos a hablar ya no de lo que tú y yo tenemos de forma iglesia general, sino vamos a hablar un poquitico más de lo que el Señor nos ha otorgado de manera particular a cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 4, no es que lo hallé, Efesios capítulo 4, las que tienen ahí sus materiales, muchachas. Capítulo 4, versículo 7, dice, pero a cada uno, ahí nos está enfocando de algo particular, algo que es a cada persona, ¿cierto? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos. Dice, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres para engañar a que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces empecemos a desglosar un poquitico lo que es estos versículos que tenemos aquí. Y es la primera parte del versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces hay una evidencia preciosa de lo que el Señor hizo, ¿cierto? Y los dones son la evidencia, es una evidencia de generosidad de Dios. Los dones es la muestra y la evidencia de un acto generoso del Señor Jesucristo, que dice, Él subió a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y nos dio esos dones conforme a la medida. Quiere decir, conforme a su voluntad, conforme a su generosidad, como Él dispuso. Y yo creo que aquí es donde debemos de pensar en el Señor, que el Señor da conforme al criterio que Él coloque, conforme a lo que Él, digamos, piensa. Creo que está en otro texto cuando Pablo habla de los dones, dice, a cada uno se le repartió en particular conforme a la gracia, ¿cierto? Conforme a lo que cada uno puede administrar. Entonces el Señor sabe la capacidad de cada uno. Y mínimo, la Biblia nos enseña que mínimo Jesús ha dado un don a cada creyente. Y esto fue repartido, el Señor lo da de una manera particular a cada hijo de Él, a cada creyente que se dispone, que viene, a cada persona que cree en el Señor Jesucristo y le recibe como Salvador, el Señor le da, aunque sea uno, pero le da, conforme a la voluntad del Señor. Y que veamos que esto no es algo de lo que nosotros podamos exigir o gloriarnos en cuanto a los dones, sino que esto es un acto de generosidad y de bondad de Dios hacia nosotros, hacia su iglesia, hacia el cuerpo de Cristo. Porque Dios nos capacita, nos da esa ayuda, eso es un don que es espiritual. Eso es como si fuera algo que procediera, como un poder que procede de parte de Dios. Es algo espiritual y para lo espiritual. Entonces, veamos un poquitico si de pronto alguna de ustedes me pueda hacer el favor de buscar Juan capítulo 6 y leerlo, por favor, el versículo 38. Lore, buenos días. Te lo Buenos días, leo. por favor. Bueno, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Gracias, Nelore. Eso nos habla de que en ese texto cuando dice subió a lo alto, Él nos habla de que Él descendió de lo alto. Él habitaba en lo alto, con Dios, ¿cierto? En los cielos, al lado del Padre. Y de allí de lo alto descendió ¿a dónde? A la tierra. En esta versión que estamos leyendo nosotros dice a las partes más bajas de la tierra, pero en otras versiones dice simplemente bajó a la tierra, bajó a esta tierra. Qué belleza que el Señor ha venido y estuvo aquí. Esa es la evidencia de que el Señor estuvo aquí en la tierra con nosotros. Dice, esa es la evidencia de que Él también ha descendido.
Y el que descendió, ese mismo que vino a la tierra, dice, es el mismo que también que luego que hizo, subió. Y de eso nos habla el libro de Hechos, ¿cierto? Cuando dice que el Señor descendió, o sea, ascendió, perdón, el Señor ascendió a los cielos, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y eso también nos habla un poquitico de lo que hemos venido aprendiendo en Efesios, que veíamos en el 2, donde habla de esa autoridad, ¿se acuerda? Perdón, en el 1 estaba, donde dice que, ya ver, lo busco, dice el 21, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces el Señor subió a los cielos y Él está sentado a la diestra del Padre y todo fue sometido bajo Cristo. Él es el Señor por encima de todo. Él está por encima de todo. Entonces, en este texto que estamos hablando ahorita, nos habla de eso. Él subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Qué belleza, ¿cierto? Qué belleza. Y luego, ¿qué nos dice? Él mismo, del versículo 11 al versículo 12 del material que estamos hablando, vamos a ver qué hizo. Él mismo, o sea, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y nos da el propósito, ¿a fin de qué? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Qué maravilloso que el Señor cuando da los ministerios es un área de servicio. Cuando el Señor nos coloca en un ministerio, nos está colocando en un área en el que quiere que le sirvamos. Y dice que Él mismo lo constituyó. Y cuando la palabra aquí habla a fin de capacitar, y creo que en el material que estamos estudiando de la hojita dice a fin, dice para perfeccionar a los santos. Para perfeccionar a los santos. Habla de perfeccionar, de preparar, capacitar a la iglesia, ¿cierto? Cuando dice a los santos se refiere a la iglesia, para la obra del ministerio, o sea, para la obra de servicio. ¿Usted se imagina que el Señor tan lindo constituye estos dones y estos ministerios para capacitarnos, para hacernos aptos para esa obra de servicio? Entonces, a veces, mis hermanas, yo pensaba en este tema y yo decía, Señor, quizás nosotras muchas veces tenemos muchas excusas. A veces nos llenamos de excusas para servirle al Señor. Pero el Señor mismo nos ha dado el don y el Señor mismo da el ministerio y nos capacita y nos perfecciona y nos prepara para ese servicio. No es por cuenta nuestra, sino que Él está allí preparándonos para ese servicio. Qué maravilloso es el Señor. Él mismo lo constituyó, Él mismo concedió estos ministerios. Y no podemos olvidar el propósito que Dios tiene con todo esto, porque a veces creyéramos que los dones o el ministerio que el Señor nos ha otorgado es digamos, para servicio del Señor, pero quizás para mi provecho, ¿cierto? Pero saben que no, muchachas, el servicio para edificar el cuerpo de Cristo. Así que entonces aquí nos habla de una gran responsabilidad que Jesús te ha dado como hija de Dios y que me ha dado como hija de Dios. Por eso en el capítulo 4 empieza a hablar de esos deberes. Ya nos mostró todos esos beneficios que tenemos en Cristo. Ahora nos habla de los deberes. Tú y yo
tenemos el deber de edificar el cuerpo de Cristo, porque a eso hemos sido llamados. Por eso en el capítulo 4 inicia diciendo, os ruego, hermanos, que andéis como es digno del llamado. Y tú y yo somos llamadas a edificar el cuerpo de Cristo. ¿Estamos nosotras edificando el cuerpo de Cristo? Mis pensamientos, mis palabras, mis conversaciones, mis opiniones, las acciones que hacemos, edifican el cuerpo de Cristo. Es importante para ti, para mí, edificar el cuerpo de Cristo, lo valoramos, nos importa, lo procuramos. Es bueno, mis hermanas, que usted y yo nos hagamos estas preguntas, porque entonces puedo preguntarme cómo es mi aporte para la iglesia. Y no estoy hablando solo de un aporte económico, no, mi aporte como vida, como miembro del cuerpo. ¿Estoy yo siendo de edificación para el cuerpo de Cristo? Ojalá que nosotros el Señor nos concediera el hecho de poder ver la iglesia como Cristo la ve. Si nuestro corazón y nuestros ojos se abrieran de tal manera que pudiésemos palpar y valorar la iglesia como Cristo la ve. Ayer me acuerdo que en la oración estaba Joan precisamente tocando ese tema. Señor, ayúdanos a ver la iglesia como tú la ves. Porque eso va a cambiar totalmente el panorama de cómo ver la iglesia y de qué es la iglesia para mí como cuerpo de Cristo, siendo miembro del mismo cuerpo. Porque tenemos un mismo cuerpo y un mismo Señor. Porque nosotros a veces somos muy dadas a, a criticar el cuerpo, a murmurar del mismo cuerpo al que pertenecemos, de dañar con nuestros comentarios el cuerpo en el que estamos. Pero si el Señor nos ayuda y vamos al Señor y le pedimos al Señor que nos ayude a ver el cuerpo de Cristo como Él lo ve, yo estoy segura que nuestro corazón y nuestra mente va a cambiar en la forma en la que nosotros vemos el cuerpo de Cristo. Y no olvidemos que todo el servicio que se hace allí, sea lo que sea que se haga, desde mover una silla hasta una enseñanza, desde coger una escoba, un trapero, lavar un pocillo, cualquier servicio que se haga, recuerde que no es para gloria propia, que no es para recibir reconocimiento propio, que no es para recibir agradecimiento propio. Recuerde siempre que se hace para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, hermanas, en el ministerio y en los dones se debe de dar. Es un servicio de dar sin esperar nada a cambio. Pero a veces nosotros en los ministerios y en lo que estamos sirviendo, esperamos. Esperamos. Y nos molestamos a veces, quizás si no recibimos un gracias, buen trabajo. Y no es que esté mal que lo hagamos, no es que esté mal que usted pueda acercarse a alguien y decirle buen trabajo, qué bueno lo hiciste, gracias por el servicio, está bien, está muy bien. Pero no lo hagamos para esperar esas palabras. Hagámoslo porque tenemos un Señor que fue el que nos dio los dones, nos dio esa área de servicio, a Él servimos, al Señor servimos.
Qué bueno que tengamos eso presente, muchachos. Ahora miremos un poquitico lo que dice ese versículo 13, el que sigue. Dice, ¿hasta cuándo vamos a estar nosotros en esa edificación del cuerpo de Cristo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a continuar aquello? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, esta edificación del cuerpo de Cristo es algo continuo, algo que se va dando continuo en su iglesia. Continuará hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a una misma fe. Por eso nosotros siempre debemos de ir en pos, ¿cierto? De buscar esa misma fe en el Señor Jesucristo, esa fe genuina que habla la Escritura, de poner toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Pero algo más también tenemos que tener en unidad, y es la unidad en el conocimiento del Hijo de Dios. Y aquí es donde muchas veces encontramos la situación. Muchas veces no tenemos todos el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Porque se ha distorsionado y mucho se enseña mal y se distorsiona la imagen del Hijo de Dios. Así que nosotras debemos de ir en pos de tener y de crecer en el mismo conocimiento del Hijo de Dios, de lo que dice la palabra de Dios acerca del Señor Jesucristo. Y de cada día crecer en ese conocimiento de conocer al Señor Jesucristo. Qué lindo, ¿verdad? Que Pablo piensa en la iglesia en esa unidad de una misma fe. Toda la iglesia con una misma fe y toda la iglesia con un mismo conocimiento de Cristo. Qué maravilloso. A eso debemos de tú y yo apuntar. A eso debo yo de apuntar. Y que podamos a ese mismo conocimiento del Señor Jesucristo, dice, a un varón perfecto. Perfecto. Dice, ¿qué busca el Señor entonces en nosotros? Porque quizás estamos pensando que el Señor quiere que tú y yo seamos perfectos. Y no somos perfectos, tú y yo lo sabemos. Ninguno de los que estamos aquí, ninguna de las que estamos aquí somos perfectas. Pero sí en lo espiritual. Cuando habla de esa perfección, habla de santidad. Y Dios quiere que tú y yo, en lo espiritual, seamos santas. Santas. Qué belleza, mis hermanos, que Dios quiera esto para nosotros, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se acuerda que estuvimos viendo hace unos viernes atrás de cómo Pablo anhelaba que la iglesia conociera y estuviera llena de la plenitud de Dios? Para que ustedes sean llenos de la plenitud de Dios. Que podamos estar tú y yo llenas de la plenitud de Cristo en nosotros. Qué deseos tan hermosos los que Dios quiere para ti y para mí. Comunidad. En una misma fe y en un mismo conocimiento. Y mire lo que habla del propósito de esto.
Porque quizás podríamos también pensar, bueno, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Entonces ahora Pablo va a entrar del por qué considera él que es importante esto, muchachas. Y por eso a mí me impactaba de este tema que estamos viendo, es porque Pablo primero pone, digamos que los frutos y luego pone los ministerios. ¿Por qué está primero los frutos y luego los dones y los ministerios? ¿Acaso no somos más bien nosotras llevadas a lo contrario? ¿Acaso a veces no decíamos más bien primero el ministerio, primero el llamado, primero los dones y luego los frutos? Los frutos se van dando, ¿cierto? Pero Pablo no los puso en esa escala. Pablo primero habló de los frutos. Os ruego, hermanos, que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Y luego Pablo habla del ministerio, de los dones. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué? Porque si primero, mis hermanas, si primero no hay un carácter, si primero tú y yo no estamos buscando los frutos del Espíritu y que estos frutos de la humildad y la mansedumbre y la paciencia y el soportarnos unos a otros está primero en nuestro corazón. ¿Cómo cree o creemos nosotras que va a ser el servicio que vamos a darle al Señor? Si no hay humildad, ¿qué tipo de servicio le vamos a dar al Señor? Si no se está caracterizando en nuestra vida la paciencia, ¿cómo vamos a servir al Señor? Impacientes, ¿cierto? Y si no estamos ejercitando la humildad, ¿cómo vamos a servir al Señor? Con orgullo. Entonces, sí importa mucho el fruto del Espíritu para luego el servicio. Sí importa y mucho. Y el ánimo en esta mañana, mis hermanas, para cada uno de nosotros es qué rico servirle al Señor. Delicioso, qué rico que el Señor la llame y le dé una área de servicio donde usted le pueda servir. Pero por favor, no olvidemos que necesitamos de los frutos del Espíritu para que ese servicio al Señor sea un servicio genuino, sea un servicio que le glorifique, que le exalte. Y no es eso posible si los frutos del Señor Jesucristo, si los frutos del Espíritu Santo, la humildad, la mansedumbre, el amor, la paciencia, la fe, están en nosotras y se están ejercitando y capacitando y formando en nosotras. Y mire que Pablo decía, esto es sumamente importante para la iglesia, que ustedes estén siendo edificados como el cuerpo de Cristo, para que estén llenos, mire, para que estén a la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego nos dice el para qué, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Entonces, lo primero que va a abarcar es para no ser. Esto es importante, iglesia, para que no sean como niños. En otra versión dice, como niños que cambian de la manera de pensar. Y cuando aquí habla de niño, a lo que se refiere el texto que Pablo está hablando un poquito de la inmadurez. Usted sabe que los niños cambian muy rápidamente, ¿cierto? De pensar. Y dice, para que ya no seamos, y Pablo se incluye,
para que ya no seamos, dice Pablo, niños fluctuantes, niños que cambian constantemente su manera de pensar y que son llevados ¿por qué? ¿Por qué son llevados? ¿Por qué cambian tan rápido en esa manera de pensar? Porque son llevados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Mis hermanos, hermanas, yo creo que esto es delicadísimo, en el sentido de que quizás eso nos pueda hablar a nuestra vida de qué seguimos, qué corriente estamos siguiendo, qué tipo de enseñanzas, hacia dónde vamos, por quién nos estamos dejando llevar. Por pensamientos quizás humanistas, que tanto están hoy a la moda, el pensamiento humanista, por los pensamientos psicológicos que tanto hoy también sobresaltan hoy en día en las redes y en toda parte, toda esta filosofía y toda esta psicología. ¿Por qué corriente nos estamos dejando de llevar? Y no estamos siendo llevadas por la palabra de Dios, por la verdad de la palabra. Pablo estaba sumamente preocupado por la iglesia de Efeso. Aquí se le ve, le dije, eso es importante, iglesia, para que ustedes no sean niños inmaduros, que estén constantemente cambiando su manera de pensar. Eso le estaba diciendo Pablo a la iglesia. Ustedes siendo llevados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, por cualquier viento de doctrina, los mueve y salen y se van. Y peor dice, por estrategia o estratagema de hombres, dice que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por personas que intentan engañarnos con mentiras. Y tú y yo todo el tiempo, sepa lo que todo el tiempo, estamos siendo bombardeadas de mentiras. Todo el tiempo llega a nuestra mente mentiras. Y a veces, muchachas, esas mentiras se anidan en nuestro corazón. Y nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar y nuestra manera de hacer las cosas a veces van más fundadas a las mentiras que hemos creído que a la verdad. Entonces, quizás el Señor hoy nos está hablando que tengamos cuidado con qué estamos oyendo, qué corriente estamos oyendo, a qué le estamos dando oído, de qué nos estamos alimentando y que el Señor nos guarde, ¿cierto? El Señor nos guarde. Pero Pablo también dice, para que no estén siguiendo la mentira, sino que seamos, como mire que Pablo dice, para que seamos. Versículo 15 dice, sino que, siguiendo qué, siguiendo la verdad. Entonces aquí la palabra de Dios nos está hablando cómo cuidarnos, cómo evitar caer en cualquier viento de doctrina. ¿Cómo podemos evitar seguir cualquier corriente que nos arrastre, que nos lleve? ¿Cómo? Siguiendo la verdad. Entonces voy a pedirle a otra hermana, por favor, voluntariamente, que me busque este versículo y nos lo comparta. Juan 14:6. Yo sé que ya algunas no lo sabemos de memoria, pero que haga, por favor, me lo comparta. Buenos días. Buenos días. 14:6 en Juan. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, muchas gracias. ¿Quién es entonces la verdad? Cristo. Cristo es la verdad. Él mismo se atribuyó eso a él. Dijo, yo soy la verdad. Entonces, cuando la Biblia dice, sigamos la verdad en amor, seguir la verdad es seguir a Cristo y seguir lo que Cristo dice, lo que Cristo piensa, lo que Cristo hizo, lo que nos dejó, sus enseñanzas. Sigamos la verdad. Entonces dice aquí el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, mire lo que eso va a causar en la vida del creyente. ¿Qué va a causar? Crezcamos. Maravilloso, ¿no? ¿No es hermoso? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo. Y si por favor otra hermanita me ayuda y me busca el texto de Colosenses 1:18 y me lo comparta, por favor. O nos lo comparta todas aquí. Colosenses 1:18. Buenos días, hermanita. Yo se los comparto, hermanitas. Gracias, mi hermanita, bien pues. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Cristo la cabeza, para que en todo Él tenga la preeminencia. Y en todo la tiene, ¿cierto? Amén. Él es la cabeza. Entonces, mis hermanas, ¿vale la pena seguir la verdad? ¿Vale la pena seguir a Cristo? Claro que sí. No solamente eso nos va a cuidar y nos va a guardar de todo tipo de corrientes que nos pueden estar atrayendo, sino que dice que esta verdad que es Cristo nos va a ayudar a crecer. Y mire lo que dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, unidos en Cristo, mire, unido entre sí, porque dice, ¿de quién? Cristo. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué recibe? Recibe su crecimiento. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí quedó mal escrito. Edificándose en amor. Y miren, muchachas, qué precioso esto que estamos viendo en esta mañana. Porque en Cristo se es esa unidad, los unos con los otros. Y dicen que esa unidad, entonces, ¿qué hace? Se ayudan mutuamente. Mutuamente. ¿Y cómo nos ayudamos mutuamente? Según la actividad propia de cada miembro. Cuando cada uno ejerce su propia actividad que Dios le ha delegado, ahí nos estamos ayudando unos a otros mutuamente. En Cristo. Recuerden siempre, en Cristo. Y de esa manera en Cristo, recibe su crecimiento. El cuerpo de Cristo crece, crece y se va edificando el cuerpo de Cristo en amor. La característica que veíamos al inicio, la característica más importante del cuerpo de Cristo, en amor. Qué precioso. Entonces, tiene una gran responsabilidad mi área de servicio en la ayuda mutua en Cristo. Claro que sí. Claro que sí. Claro que es importante. Porque entonces está ese aporte
para crecimiento, donde Dios, el Señor Jesucristo va allí ayudando para que su iglesia crezca y se vaya edificando y se vaya edificando. Pero entonces, ¿cómo es mi ayuda mutua como parte de ese cuerpo? Si cada uno debe desempeñar según la actividad propia de cada uno. ¿Cómo entonces me estoy desarrollando yo? ¿Cuál es mi actividad, mi ayuda allí en lo que yo estoy haciendo en el área de servicio? Una ayuda mutua hacia los unos a los otros. Por eso, mis hermanas, ahorita hablaba, yo debo de evaluar eso. Porque si como miembro de la iglesia muchas veces nos inclinamos más a la crítica, a la murmuración, a hacer comentarios dañinos en medio de la iglesia, ¿será que la estamos edificando? ¿Será que eso está aportando una ayuda mutua entre los miembros para crecimiento y edificación del cuerpo? O quizás nuestra actitud más bien viene siendo de estorbo a la obra que el Señor está haciendo en su iglesia. Y perdonen, mis hermanas, que sea de pronto dura con esta palabra, ¿cierto? Pero a veces yo misma me cuestiono, yo. Porque es que para Cristo, si nosotros vemos lo que Cristo piensa de su iglesia, la iglesia para Cristo es preciosa. Para Él la iglesia es algo de gran valor para Él. Él la ama. La Biblia dice que Él la edifica, Él la santifica, Él la purifica, Él la guía, Él la sostiene, Él es la cabeza. ¿Usted se imagina cómo ve Dios su iglesia? ¿Cómo son los ojos de Cristo y el corazón de Cristo hacia su iglesia? ¿No debería también de nosotros apreciarla de la misma manera y amarla de la misma manera como Cristo la ama? Yo me he preguntado eso. Porque quizás muchas veces como miembro de un cuerpo, a veces estoy pensando más en mí y en lo mío, ¿cierto? Y a veces no estoy viendo que en esa área de servicio es para dar ayuda mutua. Y quiero finalizar con esta reflexión en cuanto a esto, muchachas. No podemos crecer, ya lo vimos, fuera de Cristo. No podemos tener unidad o procurar una unidad fuera de Cristo. No es posible que tú y yo nos podamos ayudar mutuamente y que sea una ayuda genuina para edificación fuera de Cristo. No vamos a poder realizar bien la actividad del área donde el Señor nos ha colocado a servicio fuera de Cristo. No podemos recibir o esperar crecimiento si no lo estamos haciendo en Cristo. Si estamos fuera de Cristo. Y no podemos ser edificados. No podemos estar creciendo fuera de Cristo. Necesitamos vivir centrados en la persona del Señor Jesucristo. Como dice también en Juan, separados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Que quizás en esta mañana, mis hermanas, nosotras hoy podamos reflexionar que todas estas cosas, la unidad, el crecimiento, la ayuda, el ministerio, los dones, el crecimiento y la edificación, solo es posible en Cristo, si permanecemos en Cristo.
asidas de Cristo, de nuestro buen Dios y Salvador. Solo en Él va a ser posible esto. Y quizás esto nos ayuda a pensar cuánto necesitamos nosotros cada día depender más del Señor Jesucristo. Entonces les animo para que en esta mañana nos quede esto de reflexión a nuestras vidas, que podamos orar ahora por este tema que el Señor ha traído, que el Señor nos ha hablado, ¿cierto? Y que podamos llevarlo en oración. En oración. Entonces les animo para que ahí inclinemos los rostros, vamos a darle gracias al Señor por este buen tiempo, por lo que el Señor nos ha enseñado y que podamos verlo desde la perspectiva que el Señor lo ve. Bendito Padre, en esta preciosa mañana queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos bendecirte por quien tú eres, Señor. Permítenos en esta mañana adorarte, glorificarte, porque eres bueno, Señor. Eres inmensamente bueno para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos en esta mañana cuánto necesitamos de ti. Porque a veces, Señor, procuramos crecer y ser edificadas y hacer tantas cosas o tener tantas cosas, pero fuera de ti, Señor. Y en esta mañana, Señor, hemos visto que eso no es posible. No es posible crecer y ser edificadas con nuestras propias estrategias, a nuestra manera. No, no. Dice tu palabra, en Cristo. Solo asidas, solo confiadas. Solo, Señor, en ti, permaneciendo en ti. Señor, ayúdanos a permanecer en Cristo. Ayúdanos a depender cada día más de Cristo. Ayúdanos, Señor. Bendito Padre, perdona nuestros pecados en esta mañana, quizás, Señor, porque yo misma he identificado en mi corazón, Señor, egoísmo. Egoísmo, Señor. Yo misma, Señor, te ruego para que nos ayudes a ver tu iglesia como tú la ves. Que sea preciosa para nosotros, de gran valor, como hemos visto, Señor, que para ti lo es. Por favor, Señor, ayúdanos a hacer esa edificación en la iglesia de la manera correcta como tú lo enseñas en tu palabra. Que dejemos a un lado nuestras estrategias humanas. Señor, que en esa área de servicio donde tú nos has puesto, ese llamado precioso que tú nos has dado, ahí nosotras podamos hacerlo, Señor, pero llenos del Espíritu Santo, Padre, en toda humildad y mansedumbre, paciencia, los unos a los otros, Señor, en amor unos a otros. Bendito Padre, que ese servicio sea de ofrenda de olor grato a ti, Señor. Y lo que, Señor, lo que haya en nuestros corazones, que no esté, digamos que esté estorbando, Señor, a ese buen servicio, seas tú rearguyendo nuestro corazón. Seas tú hablando a nuestra vida. Que podamos venir a ti, Señor, en arrepentimiento, en confesión. Y se ha quitado, Señor, de nosotros todo peso que nos impide correr la carrera, todo peso de pecado que nos impide correr
en la carrera y en el llamado que tú nos has delegado, Señor. Quizás, Señor, por eso era tan importante lo que Pablo decía al inicio del capítulo 4. Os ruego, hermanos, que andéis conformes, digno del llamado. Señor, ayúdanos a andar dignamente, conforme al llamado que tú nos has delegado. Obra en nuestros corazones, habla en nuestras vidas. Bendito Padre, que se ha quitado todo aquello que tú consideres que deba ser quitado. Renuévanos, Señor. Danos un pensamiento conforme a tu verdad. Que de nuestro corazón puedan ser desechadas todas esas mentiras y engaños, Señor, que han sido sembrados, y aquello pueda ser reemplazado con tu verdad, con la verdad que es Cristo. Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotras, Señor. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Señor, te pedimos que lo que hoy tú has traído a nosotras quede guardado, quede atesorado en nuestro corazón y que dé fruto, Señor. Que seamos movidas, Señor, a obediencia con lo que tú, Señor, nos has enseñado esta mañana. Te damos gracias, Padre, y te alabamos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Creo que estamos nuevamente, muchachas, aquí en salita. Bienvenida a las mujeres y hermanas que estuvieron entrando cuando ya hayamos iniciado. El Señor les bendiga y un saludito. Continuamos con nuestro espacio, ¿cierto? De esta media horita para que